Bueno, esta es una charla para hablar de obesidad destinada a atención primaria de la salud. Consiste en el enfoque actual de la atención primaria para el tratamiento de la obesidad y su abordaje integral. Entendiendo que la obesidad es un problema de salud, una entidad clínica patológica y de interés en salud pública por el considerarse en el momento una situación pandémica, que no tiene que ver con estereotipos de belleza, porque antiguamente, digamos, la obesidad, como se ve en esta foto del renacentismo, esta condición, digamos, de sobrepeso o obesidad podía ser considerada inclusive dentro de los estereotipos de belleza. Sin embargo, y con el tiempo, gracias a los estudios clínicos y el interés de su impacto en la salud pública, logramos entender que es una patología que debe ser abordada y tratada correctamente. Es una preocupación a nivel mundial, ya que los determinantes, digamos, o factores que influyen en ella, tanto como para su extensión y expansión, como para su control y tratamiento, se encuentran en disparidad de condiciones. Es decir, por ahora sigue siendo un problema muy preocupante para la salud pública mundial, ya que los determinantes que logran generar control son exiguos y ineficientes para lograr mejorar las estadísticas en obesidad a nivel mundial. Un poco de humor para entender que es un problema de no solo cómo nos vemos, sino también de entender que es un problema que debe atravesarnos culturalmente y desde el punto de vista sanitario será abordado como corresponde. Y se considera pandemia porque tiene un avance progresivo, acelerado y global a nivel planetario que hasta el momento es imparable y que tiene condicionantes de tipo genético, de disponibilidad alimentaria y también de los patrones de actividad física actuales. Los problemas que genera el sobrepeso se pueden abordar desde el punto de vista personal, digamos, cómo lo percibe la población, nuestros propios pacientes, y cómo lo percibimos desde el punto de vista terapéutico. A nivel personal tiene que ver con aislamiento social, muchas veces de tinte de estigmatización y de discriminación, dificultad para encontrar trabajo, baja autoestima, dificultad en la adaptación social, sudoración, sensación de falta de aire, ronquidos, baja calidad de vida, que se traducen en problemas médicos como la apnea del sueño, aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular establecida, hipertensión, diabetes tipo 2, artrosis, accidentes isquémicos, ictus, reflujo gastroesofágico, gota o hiperuricemia, depresión y trastornos del estado de ánimo en general. Por tanto, y considerando que es una patología de envergadura global, debemos tener conciencia que la obesidad a nivel local afecta a 5 millones de argentinos, incrementa el riesgo de morbimortalidad, principalmente por complicaciones cardiometabólicas, y alrededor del 7% de nuestro gasto sanitario se destina a complicaciones relacionadas con la obesidad. Supone un problema de discriminación social y laboral para muchas personas. En nuestro medio, Mendoza, tenemos desde hace mucho tiempo estadísticas que son estructurales, difíciles de modificar, en donde se plantea que alrededor de 6 niños de cada 10 presentan sobrepeso o obesidad, y si bien somos muy categóricos al momento de plantear las estrategias de diagnóstico, no somos así de resolutivos al momento de contemplar las estrategias para afrontar estas estadísticas, ya que conocemos desde hace décadas que esta patología va en incremento en nuestra provincia. Sin embargo, no tenemos todavía impacto en cuanto a la resolución, digamos, a políticas sanitarias claras de cómo resolver este problema
que afecta a Mendoza y por supuesto es la expresión de lo que pasa a nivel global. Hace muy poco se publicó en Intramed un estudio que se desprende, digamos, de la encuesta de factores de riesgo a nivel nacional y relaciona la obesidad y los hábitos y el riesgo cardiovascular en alumnos de colegios primarios, y la estadística es exactamente la misma, es decir, 6 de cada 10 de nuestros niños en la escuela primaria padecen de sobrepeso o obesidad. Sin embargo, aún todavía no hay políticas relacionadas con las modificaciones de estas estadísticas. Y otra de las estadísticas también que están por el momento generando cierta disrupción en nosotros es lo que tiene que ver con la emergencia de grupos conocidos como resistencia gorda o orgullo gordo, que son muy conocidas actualmente en las redes sociales y que tienen que ver con justamente la emergencia de un grupo social que se ve altamente discriminado y que busca en cierta forma no despatologizar la enfermedad, sino más bien hacerla visible. Y desde ese lugar podemos, digamos, analizar lo que las encuestas actuales nos dicen sobre la discriminación, donde el problema de la obesidad y el sobrepeso es la primera causa de discriminación en nuestra provincia. Sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles han ido incrementándose desde las últimas 4 décadas en forma exponencial y progresiva, y dentro de esas enfermedades crónicas la obesidad no escapa, digamos, a la regla. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, la osteoporosis, las enfermedades respiratorias como el EPOC o los cánceres en general, incluida la obesidad, forman parte de esta curva en constante ascenso, donde 1 de cada 3 personas sufre de desnutrición, y 6 de cada 10 sufren sobrepeso o obesidad. Es decir, que la obesidad no solamente como entidad, sino la malnutrición en general, forman parte de este ascenso de enfermedades crónicas. Un mapa a nivel mundial que refleja qué es lo que sucede a nivel global con la obesidad infantil y juvenil, en rojo todos los países que se encuentran afectados. Y la paradoja de la malnutrición a nivel mundial es que coexisten en muchos lugares de nuestro planeta el sobrepeso y la desnutrición como una forma de inseguridad alimentaria al momento de valorar, digamos, en qué situación nos encontramos. Para la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud nos ha propuesto un plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y en la adolescencia, que no solamente abarca a estrategias que tienen que ver con los sanitarios, sino también con el mercado, a través del incremento de impuestos, de la reglamentación de publicidad y etiquetado, sobre todo para aquellos alimentos de alto valor calórico y muy bajo valor nutricional, como las comidas rápidas o las bebidas gasificadas, como las gaseosas, para lograr una reducción, digamos, en el consumo, ya que son de fácil acceso y muy económicos, y por eso hay una gran presión publicitaria para su consumo. Mejoramiento de los ambientes escolares, esto de la dieta saludable, el kiosco saludable incorporado en nuestros colegios, la promoción de la actividad física, así como de la lactancia materna y de ambientes saludables en general. Sin embargo, y a pesar de todas estas estrategias, lo característico de la malnutrición, en el caso de la desnutrición y el hambre, es la injusticia que le es inherente por el bajo poder adquisitivo que suelen tener los países donde predomina, digamos, la desnutrición. La pobreza es visiblemente también una forma de epidemia, y en el 80% de las muertes conocidas por enfermedades crónicas no transmisibles ocurren en países del subdesarrollo, en países pobres. Entonces, en definitiva, ahí entendemos por qué coexiste la malnutrición, obesidad y desnutrición a la vez en estos, digamos, países con bajo poder adquisitivo para la población.
En la Argentina, si analizamos lo que sucede en forma de regiones, vemos que el noreste argentino, el litoral de nuestro país, es el más afectado con estas dos condiciones, donde coexiste el mayor número de porcentaje, digamos, poblacional de desnutrición, acompañado también de sobrepeso y obesidad. Por tanto, y entendiendo esto, que a nivel mundial coexiste en distintas regiones y sobre todo en bolsones de pobreza, la desnutrición, pero también la obesidad, hay que hacer una diferencia entre lo que ocurre en la población de mayor y menor poder adquisitivo, y de aquí surge un término que se conoce como hambre oculta, es decir, una malnutrición general más allá del índice de masa corporal o de presentar sobrepeso o obesidad. Sabemos que los grupos de nutrientes se dividen en macronutrientes y micronutrientes y oligoelementos. Para aquellos países y regiones de nuestro país, de nuestra provincia y los medios locales en donde trabajamos, sabemos que tienen menor posibilidad de acceso a macronutrientes de alta calidad, predominantemente el grupo de las proteínas, y aumenta el consumo de productos hidrocarbonados o de lípidos de tipo esterificados, con baja calidad en el aporte de micronutrientes y de oligoelementos. Y esto no ocurre solamente en bajo poder adquisitivo, digamos, en poblaciones altamente vulnerables a nivel socioeconómico, sino que también ocurre en los de mayor poder adquisitivo, sobre todo aquellos sometidos a dietas prolongadas o persistentes, restrictivas, que lo que hacen es generar déficit de fundamentalmente oligoelementos. Sabemos que en la obesidad también hay una alteración de la absorción, distribución, el metabolismo y la biodisponibilidad de algunos de estos nutrientes, por tanto, no es raro encontrarnos con pacientes de mayor poder adquisitivo con déficit de micronutrientes, así como lo es frecuente en los de nivel socioeconómico bajo. Dentro de, digamos, de los déficits de micronutrientes, uno a los que le prestamos especial atención es al déficit de zinc. Aquí tenemos un esquema, digamos, de la distribución o prevalencia de su déficit a nivel mundial, y sabemos que el zinc se relaciona fundamentalmente con el metabolismo del tejido adiposo, la secreción de leptina, la liberación de ácidos grasos libres y la captación de glucosa. Por tanto, el déficit de este micronutriente en una condición de sobrepeso o obesidad nos pone en mayor riesgo metabólico. Algo similar sucede con el déficit de hierro a nivel global. Nuestra población se incrementa a lo largo de los años en el déficit de disponibilidad de hierro. Por tanto, no es poco frecuente encontrar estos déficits en nuestra población, que afecta sobre todo a personas de bajo poder adquisitivo, pero que también lo puede hacer, como bien dije, en los de mejor nivel socioeconómico y mejor accesibilidad a alimentos de alto valor nutricional. Afecta más a mujeres que a hombres, sobre todo en la deficiencia de hierro y la anemia, a descendientes afroamericanos y a poblaciones originarias. Y entonces en este punto hay que hacer una diferenciación entre el paciente que es obeso con mayor poder adquisitivo o menor poder adquisitivo, lo que se conoce como gordo pobre y gordo rico. Hay una coexistencia de ambos en países desarrollados y subdesarrollados. Sabemos que inclusive países de mayor poder adquisitivo y potencias a nivel económico tienen bolsones de pobreza dentro de su distribución geopolítica, y por tanto presentan también este tipo de diferencias, digamos, poblacionales entre sobre todo su población infantil y juvenil. En general, el de menor poder adquisitivo tiene una desnutrición de larga data que se remonta a la vida intrauterina, con mayor probabilidad de obesidad en la adultez. La sobrealimentación y la desnutrición
que se acompañan generalmente de déficits nutricionales, por tanto, el obeso pobre suele ser frecuentemente un malnutrido. Hay alimentos de alta densidad energética, pero con un bajo poder nutricional. Los alimentos en general suelen ser no selectivos, y es frecuente que se asocie la deficiencia de oligoelementos, entre ellos el hierro y el zinc, el calcio, o inclusive las proteínas completas por el predominio de la alimentación a base de hidratos de carbono. Hay una repercusión clara hacia las enfermedades crónicas no transmisibles como la anemia y la osteoporosis, sobre todo por el déficit de vitamina D, y se asocia en general con un síndrome de acortamiento o de baja talla. Hay limitado acceso a los servicios de salud y una falta de actividad física por inseguridad social, mientras que en la contraparte, digamos, de mayor poder adquisitivo, si bien también presenta coexistencia de estas alteraciones, suele aparecer generalmente la obesidad y el sobrepeso en la niñez o en la adultez. Generalmente se caracteriza por una sobrenutrición o un hiperaporte con escasos déficits nutricionales generales. Hay un franco aumento de la masa magra porque tienen mejor disponibilidad de alimentos del orden de ser ricos en proteínas. Los alimentos son de alta densidad energética y también de nutrientes. Los tipos de alimentos que consumen son en general selectivos y generalmente sin deficiencias nutricionales generales. Por tanto, las enfermedades crónicas no transmisibles que predominan en este grupo son los trastornos metabólicos, hipertensión, diabetes y las asociadas, digamos, a nivel cardiovascular con este tipo de alteraciones. Generalmente suelen tener talla normal y tienen asegurado el acceso a la salud. Por otro lado, hay también una tendencia al sedentarismo, pero no por inseguridad, sino más bien por la automatización en el tipo de trabajo, en la forma de transporte, en la utilización de televisión, PC o juegos electrónicos. Por tanto, para entender un poco por qué ocurren, digamos, estas desigualdades a nivel poblacional, siendo que hay una capacidad enorme, digamos, a nivel mundial de producir alimentos que sostendría a la especie humana, no solo con los requerimientos que hay actualmente, sino los que hay proyectados para un futuro previsible. Y esto tiene que ver con básicamente políticas de Estado en la distribución de la riqueza y en la seguridad alimentaria. Porque la política, digamos, y la producción de alimentos, la producción agrícola, deben ser, digamos, atendidas, digamos, al momento de diseñar las políticas de Estado que solucionen este tipo de problemas. Tiene que el gobierno comprometerse e influenciar las políticas regulatorias de lo que se comercializa, en tanto y en cuanto la alimentación tiene que ver con nuestra salud. Un poco más para entender que esto no nos pasa solo a nosotros, sino que es una problemática a nivel mundial. Son muy pocos los países que logran escapar de esta pandemia de obesidad. Uno de ellos es Japón, que tal vez por su cultura y por la forma de alimentación que tienen menor incidencia de obesidad en su población. Para definir un poco de lo que estamos hablando a nivel clínico, sabemos que la obesidad clásicamente se la define por el exceso de grasa corporal, pero no es solo eso, es el incremento, más allá del aumento de la grasa corporal, tiene una repercusión clara, digamos, como aumento de la comorbilidad por ser un factor de riesgo. Es un incremento del porcentaje de tejido adiposo corporal, frecuentemente acompañado del aumento de peso y cuya magnitud y distribución condiciona la salud del individuo. Es una enfermedad crónica, metabólica, inflamatoria, caracterizada fenotípicamente por un exceso de grasa corporal, cuya distribución condiciona el riesgo, tiene una herencia poligénica y multifactorial. Hay distintos determinantes, digamos, del grado de enfermedad que tienen que ver con justamente la magnitud del exceso de grasa corporal, a mayor magnitud, mayor impacto, con la distribución
de la grasa corporal. No es lo mismo la grasa femoroglútea que la grasa abdominal, con el posible carácter hipertrófico. ¿Sí? Hay una diferencia entre la hiperplasia y la hipertrofia del tejido adiposo. Sabemos que el tejido hiperplásico se relaciona fundamentalmente con nuestras etapas de crecimiento, ¿sí? de incremento, digamos, en nuestra masa corporal, pero producto del crecimiento que se da en el primer año de vida y en la adolescencia, también en la etapa intrauterina. Pero el carácter hipertrófico se relaciona no al aumento de número de células adiposas, sino al aumento de tamaño de las que ya existen, con mayor capacidad de contener lípidos en su interior. Y en este sentido empiezan a aparecer, cuando el tejido adiposo se carga excesivamente de lípidos, en los lugares que habitualmente lo hace, la distribución femoroglútea, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, los depósitos ectópicos, que son los que verdaderamente van a relacionarse con el aumento de la comorbilidad, porque están relacionados a la insulinoresistencia. Esto es depósito en músculo, en hígado, en el miocardio, pericardio y en el epicardio, y también en las células beta del páncreas. Por tanto, hay una relación estrecha entre la grasa ectópica abdominal y nuestra capacidad de tolerar la sobrecarga de glucosa. Vemos que la distribución de la mayor grasa abdominal se correlaciona directamente en forma proporcional con la aparición de intolerancia a la glucosa y con la aparición de diabetes. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la grasa abdominal tiene una característica particular, que tiene receptores beta adrenérgicos en aumento, por tanto hay una resistencia, digamos, a la acción de la insulina en este tipo de tejido adiposo por contraposición, digamos, del tejido femoroglúteo. Teniendo en cuenta todos estos datos, entonces el diagnóstico de sobrepeso y obesidad se puede basar en tres aspectos clínicos fundamentales a determinar en la consulta, que es el nivel de corpulencia, la composición corporal y la distribución de la grasa adiposa. Para el nivel de corpulencia tenemos el índice de masa corporal, y esto ya tiene muchos años, más de 20 años, nos venimos guiando por las mismas recomendaciones de la OMS para la clasificación de riesgo en cuanto al índice de masa corporal. Se dice que por debajo de 18,5 es bajo peso, y por encima de 29,9 es obesidad, en el medio lo normal hasta 25, y el sobrepeso entre 25 y 29,9. Para los grados de obesidad tipo 1, 2 y 3, dependiendo del incremento en 5 puntos por encima, digamos, de lo normal para cada uno de ellos. Y hay una correlación directa entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal. Por eso es que se sigue usando el índice de masa corporal como definición, digamos, del grado de sobrepeso o obesidad, porque son directamente proporcionales, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Además, hay una correlación directa entre el índice de masa corporal y el incremento de diabetes. A mayor índice de masa corporal, más riesgo de padecer de esa enfermedad. Lo mismo para la mortalidad por riesgo cardiovascular, por enfermedades cardiovasculares. A mayor índice de masa corporal, mayor probabilidad de muerte por hipertensión, ictus o infartos. Pero no siempre el índice de masa corporal es sinónimo de obesidad. Sabemos que para un mismo índice de masa corporal, la distribución de la grasa es fundamental, ¿sí? Y lo vemos en el esquema. Para dos hombres con un mismo índice de masa corporal, la distribución de la grasa difiere notablemente. Por tanto, la composición corporal y el porcentaje de grasa corporal total, es importante calcularlo para tener indicios de si verdaderamente estamos en riesgo cardiometabólico o no,
Para eso se usan las fórmulas de Nuremberg, se puede usar también las impedanciometrías, pero no todos tenemos la disponibilidad de esta aparatología tecnológica que facilita el cálculo del porcentaje de grasa corporal total. Por tanto, a través de esta fórmula podemos calcularlo en nuestro consultorio de atención primaria. Tanto para varones como mujeres hay fórmulas sencillas que incluyen el índice de masa corporal, la edad y el sexo, o sencillamente con la circunferencia de cintura podemos calcularlo con la edad para varones y mujeres. Y tener, por ejemplo, para hombres o mujeres con un índice de masa corporal de sobrepeso, un porcentaje de grasa en los límites de la normalidad, para hombre 25% y para mujer el 33%. Por tanto, es algo importante también a realizar como práctica habitual en el abordaje de la valoración de sobrepeso y obesidad. En cuanto a la distribución de esta grasa corporal, hablamos del índice de masa, el porcentaje de grasa y ahora cuál es su distribución. El gol estándar para calcular la distribución de la grasa corporal y si la grasa abdominal fundamentalmente es la que nos pone en riesgo cardiometabólico, la TAC y la resonancia son la prueba de oro. Sin embargo, hay una correlación directa y de muy alta sensibilidad para la circunferencia abdominal. Por tanto, usar la circunferencia de cintura medida a la altura de L4, L5, es muy fidedigna, de alta sensibilidad para detectar la grasa abdominal y la obesidad central. Hay distintas publicaciones en la actualidad que se alejan un poco de la clasificación universal de la Organización Mundial de la Salud y nos proponen una clasificación étnico-dependiente, y esto se sustenta en que los estudios poblacionales nos determinan que según la población puede haber una mayor o menor aproximación, digamos, a la obesidad, dependiendo de los grupos étnicos de los que estamos tratando. Por ejemplo, para los chinos, etíopes, indonesios o los indios thais, hay menor valoración, digamos, en cuanto al índice de masa corporal que los caucásicos, y esto llevaría, si estamos, digamos, considerando un índice de masa corporal menor para ellos, un sobrediagnóstico de obesidad, o un subdiagnóstico en el caso de que tengan índices de masa corporales parecidos a los caucásicos, y en la contraparte, con índices de masa corporal 1 a 4 veces mayor que los caucásicos, los afroamericanos y los polinesios, tendríamos en este caso un sobrediagnóstico para aquellos que tienen índices de masa corporal por encima de lo normal que se corresponde para un caucásico. Por tanto, sería importante tener para cada uno de ellos una tabla particular que atienda, digamos, a esta particularidad étnico-dependiente. Si pensamos esto en nuestra Argentina, por supuesto, no es lo mismo nuestra población del noreste o noroeste argentino, generalmente de población descendiente boliviana o de pueblos originarios, o nuestro sur patagónico profundo, con población generalmente de origen europeo, o la región central del país. En fin, digamos, tendríamos que tener un índice de masa corporal regionalizado para poder analizar cuáles son los parámetros en los que nos podríamos manejar para el diagnóstico de peso o índices de masa corporal normales, y cuáles son los que están por debajo de la normalidad y por encima para diagnosticar obesidad y sobrepeso. Hay una cierta paradoja, digamos, en las publicaciones científicas respecto de la obesidad y riesgo cardiovascular. Esto es un estudio que se publicó no hace muchos años, en donde se estudiaron, se revisionaron, digamos, 40 estudios que incluían a más de 250.000 pacientes con distintos índices de masa corporal, y se vio que aquellos que tenían índice de masa corporal mayor a lo normal, es decir, obesidad, presentaban un mejor pronóstico. Y esto, en definitiva, se puede analizar como una paradoja, como grasa cardiometabólicamente
negativa. Podría proteger, bueno, en realidad cuando uno va a buscar, digamos, el fundamento de esta paradoja, es que todos estos pacientes habían tenido un evento cardiovascular. Y entonces, en el seguimiento a lo largo del tiempo, que fueron casi 4 años, se vio que respondían mucho mejor a las medidas no farmacológicas de intervención en sus factores de riesgo para modificar hipertensión, sobrepeso y modificaciones en general del estilo de vida, respondían mucho mejor en la terapéutica a aquellos pacientes que partían de un índice de masa corporal superior al normal. Eso explicaría por qué los pacientes con peso adecuado tenían un índice de mortalidad mayor, y es que no se beneficiaban de la modificación de factores de riesgo, como si lo hacían los grupos de índice de masa corporal por encima de lo normal, y estaba directamente relacionada su mortalidad a una condición genéticamente determinada. Conclusiones entonces, para ir cerrando respecto del diagnóstico, las enfermedades crónicas transmisibles son en la actualidad alrededor del 50%, la causa del 50% de las muertes a nivel global. Es un fenómeno que implica, digamos, un panorama epidemiológico que se encuentra en franco aumento. Es la primera vez en la historia que ocurre la simultaneidad, digamos, de desnutrición y exceso de peso desde finales del siglo pasado y lo que llevamos de este. A nivel global, la malnutrición predomina tanto por exceso como por defecto. En el caso del exceso es sobrepeso y obesidad. Más allá de la clásica desnutrición calórico-proteica típica de la pobreza, se observa también un crecimiento del hambre oculta que afecta a todos los grupos socioeconómicos. El déficit de micronutrientes afecta a personas, a todas las personas independientemente de su nivel socioeconómico. La desnutrición es injusta, obviamente representa un desafío sanitario pendiente en el mundo, donde se producen alimentos suficientes que podrían estar al alcance de todos. La obesidad es una enfermedad crónica, metabólica, inflamatoria, que se caracteriza fenotípicamente por el exceso de grasa corporal y cuya distribución, que es lo más importante por lo que acabo de decir, condiciona nuestro riesgo de enfermar o de comorbilidad, tiene una herencia poligénica y multifactorial, y en relación al diagnóstico debe privilegiarse la simplicidad, desde diagnóstico en el consultorio de atención primaria. Se usan, digamos, métodos sencillos para su diagnóstico, atendiendo a la diversidad de criterios que hemos planteado. Hay 1 de cada 3 adultos que presentan obesidad médica, esto es altamente frecuente, esto es una tendencia global progresiva y acelerada, y que debemos enfocar desde todas las consultas a las que tengamos, digamos, disponibilidad en cuanto el paciente accede al sistema de salud para poder afrontarla. Paralelamente a la pandemia de obesidad se registran obviamente niveles cada vez más altos de dislipidemias y de diabetes tipo 2, que están estrechamente relacionadas. La comorbilidad cardiometabólica, hipertensión o ciertas dislipidemias asociadas están por lo tanto en franco aumento, tal y como sucede en los países del subdesarrollo, América Latina y el Caribe. También observa un incremento en la frecuencia del sobrepeso y la obesidad. Hay una diferencia entre el gordo pobre en muchos aspectos, que es un malnutrido, con el gordo rico, que tiene un franco aumento de la masa magra, pero no tiene en general carencias nutricionales, sin embargo, padece de hambre oculta o de déficit de micronutrientes.